En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel se declaró abierto al diálogo con Washington si es en igualdad de condiciones, pero aseguró que su gobierno tiene un plan de defensa ante las crecientes amenazas de la administración de Donald Trump, que en los últimos días, recordemos, prometió que la isla estaba textualmente a punto de caer tras anunciar aranceles a los países que envíen petróleo a La Habana. Ahora, para el análisis, contamos con Leduán Ramírez. Él es analista político y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo y está con nosotros desde México. Leduán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. De entrada le pido un poco abiertamente cuál es su lectura del contenido, de la forma, ¿no?, de esta comparecencia de Miguel Díaz-Canel. ¿A quién estaba mandando un mensaje? ¿Al interior del país, al exterior? En primer lugar, muchas gracias a France 24 por la invitación. Digamos que este posicionamiento del presidente Miguel Mario Díaz-Canel en la mañana del día de hoy, realmente creo que fue un mensaje demasiado opaco. En primer lugar, fue una conferencia muy a modo, muy en el estilo de la narrativa cubana, de los dirigentes cubanos, de victimizarse, de responsabilizar hacia el exterior toda la situación cubana, y también las preguntas que se le hicieron fueron preguntas muy a modo. Entonces fue una conferencia que realmente no aportó mucho y que pareciera más bien que estuvo dirigida hacia el interior del país. Es decir, no fue tanto una conferencia hacia el exterior del país, hacia el exterior, hacia los medios de comunicación extranjeros, hacia la comunidad internacional, sino más bien como tratando de dar una narrativa, un discurso de calma, de paz, dentro de toda la tormenta y de la situación de crisis que existe en Cuba. Leduán, de este análisis que usted nos comparte, me surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿qué aspectos considera usted que han dado opacidad a este discurso? Y por otro lado, señala que el gobierno cubano responsabiliza al exterior de la situación. En su opinión, ¿es el gobierno cubano responsable de estas amenazas propiciadas por el presidente estadounidense? Hay dos puntos importantes a considerar en esa narrativa. En primer lugar, estamos viendo una situación de crisis en el país que no se produce en enero de 2026. Estamos viendo una situación de crisis que podemos encontrarla desde 2021. Solamente hay que recordar la crisis del COVID y sobre todo los acontecimientos del 11 de julio de 2021, que estableció una serie de protestas, de reclamos legítimos de la ciudadanía, y frente a la cual el gobierno respondió con una represión masiva. Hoy por hoy tenemos más de 800 presos políticos en Cuba, según la iniciativa Justicia 11J, y no han sido beneficiados de ninguna manera y ha aumentado la represión. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos una crisis del sector energético en el país que no sucede a partir de lo acontecido en Venezuela en enero, sino que viene desde 2024, donde, solamente por poner un ejemplo, el año pasado, 2025, en 5 momentos hubo una desconexión total del sistema electroenergético nacional. Eso es en primer lugar. Y por otro lado, la responsabilización de la situación cubana hacia el exterior. Es decir, estamos viendo que no todo es consecuencia directa de, esas situaciones como el llamado bloqueo económico, que siempre se ha utilizado como una justificación. En el caso cubano, estamos viendo que la situación de crisis en Cuba está directamente relacionada con el manejo que el gobierno ha hecho de la situación. Esto quiere decir una inversión, por ejemplo, en infraestructura hotelera, y no una inversión, por ejemplo, en servicios sociales como hospitales, educación, infraestructura de movilidad, carreteras, etcétera. Y por supuesto en el sistema electroenergético. Y estamos viendo también un doble discurso, un doble discurso del mandatario, puesto que durante 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, Cuba ha recibido efectivamente
transporte de combustible, no solamente desde Venezuela en su momento, sino también desde Rusia desde México sobre todo. Sin embargo, la mayoría de ese combustible está siendo vendido a terceros países, no llega directamente a la isla. Entonces, hay un doble posicionamiento en el discurso, en la narrativa, de victimizarse por un lado, pero no reconocer directamente las problemáticas existentes al interior y sobre todo del papel que le toca a ese gobierno para solucionarlas. Para ir por puntos y, digamos, aterrizar un poco esta situación, cuando usted señala que el petróleo que importa Cuba no llega a la isla, sino que se vende a terceros países, ¿qué quiere decir exactamente? Ok. Hay investigaciones sobre todo de fuentes como el Miami Herald, desde el Cuban Study Group, radicados en Florida, que llaman la atención sobre cómo efectivamente había transporte de combustible de Venezuela hacia Cuba, pero ese combustible no se almacenaba directamente en Cuba, o sea, no llegaba directamente a la infraestructura nacional, no se veía ni en las gasolineras, ni en la generación de electricidad, ni en otros aspectos. Entonces, estos analistas se preguntaban, bueno, si se está enviando combustible, ¿por qué ese combustible no está utilizado dentro de la isla como sí se había reportado en otros años como 2020, 2019, etcétera? Lo que se ha descubierto es toda una infraestructura, toda una red de los tanqueros petroleros venezolanos que supuestamente iban hacia Cuba, sin embargo nunca llegaban a Cuba. Entonces, lo que hace suponer, lo que se preguntaban estos investigadores y la respuesta a la que se llegó es que casi el 60% del combustible que se enviaba a Cuba se vendía sobre todo a países asiáticos. Entonces, lo que estamos viendo es que esta misma declaración de que Cuba no recibe petróleo, de que a Cuba no está llegando petróleo, pues efectivamente responde a una lógica de supervivencia del régimen cubano. Es decir, están utilizando esas mismas exportaciones que se hacían hacia Cuba para sobrevivir en medio de esta crisis. Entonces, según esta versión, el hecho de que Donald Trump imponga aranceles a los países que envían petróleo a Cuba no debería alterar demasiado la realidad energética de la isla. Ahí hay dos puntos importantes. En primer lugar, la realidad energética de la isla no solamente hay que verla con el tema del combustible, hay que verlo con el tema de la infraestructura instalada en la isla. Es decir, estamos hablando de termoeléctricas que tienen más de 50 años de funcionamiento, a los que no se le ha hecho nunca una reparación capital, no se ha construido una nueva central termoeléctrica, por lo tanto las que están funcionando vienen de la década de 1950, 1960 y nunca se les ha dado mantenimiento. Aparte de eso, han utilizado un combustible nacional propio que es muy pesado y no tienen los elementos para poder utilizarlo eficientemente. Entonces, eso ha deteriorado aún más la capacidad ya instalada. Al mismo tiempo, se ha invertido demasiado en infraestructura hotelera y no en la construcción o la reparación de este sistema. Entonces, Sí. el colapso del sistema energético nacional hay que verlo en dos dimensiones. Primero, la incapacidad que tiene el gobierno cubano para pagar en tiempo real los envíos petroleros y que nadie le quiere dar crédito. Y en segundo lugar, una capacidad instalada muy deteriorada. Sí. Entonces, eso es la tormenta perfecta para el colapso energético nacional. Tanto es así que en los últimos años se está apostando a la generación eléctrica a partir de energía solar. Pero ahí tenemos otra dificultad y es el hecho de que Cuba es una isla del Caribe sometida a los huracanes y por tanto también eso afecta esa posibilidad. Entonces, Sí. en pocas palabras, no se puede achacar a una sola
cuestión como el combustible. Ledouane, la verdad nos quedan muy poco tiempo, corríjame si me equivoco, que esta gran inversión hotelera fue antes del COVID y de la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Y por otro lado, para terminar, China y Rusia han insistido en que van a apoyar a Cuba frente a las injerencias extranjeras. Rápidamente, ¿cómo se puede traducir este apoyo? Ok, efectivamente. Desde 2016, con la apertura que hizo el presidente Barack Obama de abrir relaciones con Cuba, se pensó que iba a haber una explosión de turismo en Cuba, sobre todo de turismo estadounidense, y por tanto la apuesta del gobierno cubano fue tratar de invertir en este sector para aprovechar ese posible mercado. Esto no sucedió, después vino la pandemia, pero las inversiones ya estuvieron. Entonces hay que verlo desde 2016. Y respecto al tema de los aliados, el gobierno cubano ha perdido muchos aliados precisamente por, en primer lugar, la mentira y en segundo lugar, por no pagar las deudas y los créditos que se le han favorecido. También la situación internacional, Rusia en medio de la guerra contra Ucrania, China en medio de la guerra de aranceles con Estados Unidos, por lo tanto, no tienen esa capacidad de apoyo. Ahora, sí quiero señalar algo muy importante. El gobierno cubano es especialista en sobrevivir a crisis, no el pueblo cubano. El gobierno, la cúpula dictatorial cubana, el régimen autoritario cubano, es especialista en sobrevivir a esos colapsos financieros, a esas crisis. ¿A costa de qué? A costa del sacrificio de traspasar al pueblo cubano todas sus deficiencias y carencias. Por lo tanto, yo considero en este escenario que a lo que le está apostando el gobierno cubano actual es a alargar la situación, esperando un debilitamiento de la postura política de los Estados Unidos, es decir, elecciones intermedias donde ganen los demócratas y una posible elección demócrata en 2028.